Desde el pasado 7 de marzo, Venezuela enfrenta un nuevo ataque del gobierno de Estados Unidos. En esta agresión la guerra de desinformación ha sido un elemento central. Esta vez contra el sistema eléctrico nacional. A propagación mentiras, repetidas hasta la saciedad por medios de comunicación internacionales, son tomadas como una realidad para algunos sectores de la opinión pública. Aquí 5 mentiras que ha construido el gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, recientemente en torno a Venezuela. 1. ¿Quién finalizó las conversaciones entre Venezuela y Estados Unidos? El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, anunció este martes el retiro definitivo del personal diplomático estadounidense que permanecía en Venezuela por el deterioro de la situación en Venezuela. Además de que la presencia del personal diplomático estadounidense en la embajada se ha vuelto una limitación para la política de Estados Unidos. Venezuela anunció la ruptura de relaciones diplomáticas con Estados Unidos. Tras el reconocimiento del gobierno estadounidense al diputado de la Asamblea Nacional en desacato, Juan Guaidó, como presidente encargado de Venezuela. Posteriormente se confirmó el inicio de conversaciones con la representación diplomática estadounidense para la apertura de oficinas de intereses. El canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, informó que desde el lunes el gobierno venezolano finalizó las conversaciones con Estados Unidos en aras de un posible acuerdo para establecer oficinas de intereses. Asimismo, dio un plazo de 72 horas a los funcionarios diplomáticos estadounidenses que aún permanecen en el país, para abandonar el territorio. 2. La verdadera causa del apagón en Venezuela el jueves 7 de marzo, a las 17:00 local, el sistema eléctrico de Venezuela se interrumpió a nivel nacional. La oposición se apresuró a decir que la falta de mantenimiento e inversiones causó la falla. Sin embargo, el gobierno del presidente Nicolás Maduro reveló que fue un ataque planificado. El vicepresidente sectorial de Comunicación, Turismo y Cultura, Jorge Rodríguez, afirmó que se trató de un ataque cibernético al control automatizado de regulación del sistema de la central hidroeléctrica Simón Bolívar, conocida también como el GURI. Por el estado de Florida, Marco Rubio, el secretario Pompeo y el diputado opositor Juan Guaidó. Rodríguez identificó que en el sabotaje estuvieron implicados el senador de Estados Unidos. Unas horas antes del apagón, Rubio escribió en Twitter que los venezolanos vivirán la más severa escasez de alimentos y gasolina. Una especie de predicción del ataque eléctrico que estaba a punto de ocurrir. 3. Muertes en hospitales por el apagón el viernes 8 de marzo. El vicepresidente Rodríguez también desmintió la matriz mediática sobre supuestas muertes en hospitales durante el apagón nacional, ocasionado por un sabotaje al sistema eléctrico. Rodríguez explicó que durante el apagón se habilitó un plan de contingencia para mantener las plantas eléctricas en todos los hospitales del país. La información falsa fue difundida en redes sociales. 4. Ataque a tripulación de Air Europa en Caracas el sábado 9 de marzo, la directora general corporativa del Hotel Eurobuilding Caracas, Tachi Molina, desmintió la matriz difundida en diferentes medios y agencias, que aseguraban que una tripulación de la aerolínea española Air Europa había sido víctima de un ataque armado en las inmediaciones del hotel. Molina aseguró que en efecto hubo un enfrentamiento entre funcionarios policiales, no de seguridad privada del Eurobuilding y algunos delincuentes. En las afueras del hotel, cuando ya la tripulación de Air Europa se encontraba en el lobby haciendo su registro, y que no involucró de ninguna manera a ese personal.
En palabras de la ejecutiva, se trató de un hecho aislado, donde delincuentes trataron de aprovechar la situación generada por el apagón que sufre el país, y fueron satisfactoriamente repelidos por las fuerzas de seguridad. 5. ¿Quién quemó la ayuda humanitaria en la frontera? El diario estadounidense The New York Times, 2 semanas después de ocurridos los hechos, publicó lo que muchos medios ya había difundido: la oposición quemó la supuesta ayuda humanitaria que pretendía ingresar a Venezuela desde Colombia el 23 de febrero pasado. Telesur y distintos medios de comunicación difundieron las pruebas de la operación de bandera falsa falsos positivos, que se gestó en la frontera colombo-venezolana contra el gobierno de Nicolás Maduro, pero que los medios internacionales ignoraron. Esos medios internacionales construyeron la narrativa contra el gobierno venezolano al culpar a la Fuerza Armada de la quema de camiones con supuesta ayuda humanitaria, hasta que el New York Times reconoció que ese razonamiento no parece cierto.